distinguidos miembros de la Academia Nacional de Medicina, señoras y señores. Empiezo dirigiéndome a la Academia Nacional de Medicina porque se me eligió académico hace unos pocos años. Me imagino que fundamentalmente por dos méritos particulares míos. Fundamentalmente, ahora mejor, por dos méritos. Soy, por citarlo literariamente, un poco un médico a palos, como hablaba Molière, que cura enfermos imaginarios. Entonces, con esas dos credenciales, amigos míos, enormemente generosos, me postularon a la academia y es parte de la gratitud a esos colegas que esta invitación realmente me llena de alegría. Y quiero empezar, señor presidente. Empiezo con una breve referencia al cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. Menard, un personaje ficticio de Borges, en una extraña identificación absoluta y selectiva, no se propuso componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote, es decir, producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Lo que pudo componer fueron algunos fragmentos de un Quijote, según Borges, más sutil que el de Cervantes. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero, dice Borges, el segundo es infinitamente más rico. Veamos, Cervantes, y cito una línea: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Dice Borges, redactada en el siglo XVII, es un mero elogio retórico de la historia. En cambio, Menard escribe, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Dice, el lector poco avisado dirá, pero ha escrito lo mismo. Sin embargo, Menard dice, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, está diciendo que es madre de la verdad. Esto es una idea asombrosa en el siglo XX. No define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica no es lo que sucedió, sino lo que juzgamos que sucedió. Señala que son dos estilos contrastantes. Dice, el de Menard, extranjero al fin, es un estilo arcaizante y afectado. El del precursor, considera a Cervantes apenas un precursor de Menard, es desenfadado y corriente. Menard, nos dice Borges, ha enriquecido cito, el arte detenido y rudimentario de la lectura. La invitación del doctor Nelson Morales Soto a comentar el libro Memorias del Bien Perdido, Conflicto, Identidad y Nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega, me remite a un libro publicado en 1991, es decir, hace un cuarto de siglo. Tomo una línea. El método psicoanalítico nos permite ir más allá de la superficie de la conciencia histórica y cultural del Inca. Se trata de una idea que permite prestar atención a ciertos datos.
Por ejemplo, la fecha y el lugar que sitúan su nacimiento, el nacimiento del Inca Garcilaso, en el campo de fuerzas desatadas a partir de la captura y ejecución de Atahualpa por las huestes de Pizarro en Cajamarca. En los inicios de la violenta desestructuración del mundo andino, un torbellino juntó a un conquistador con una paya. De esta unión sin palabras, ni ella hablaba castellano ni el quechua, nació un niño. El hubris de los vencedores se había entrecruzado con la humillación de los vencidos. Bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, cambió este nombre de resonancias ilustres por Gómez Suárez de la Vega, a poco de llegar a España. Se llamó Garcilaso de la Vega como su padre cuando a los 30 años obtuvo el grado de capitán. Firmó su traducción de los diálogos de amor, Dialoghi d'amore en italiano, porque tradujo del italiano al español, como Garcilaso Inca de la Vega. Dio a la imprenta las dos partes de los comentarios reales de los incas y ahí estampó Inca Garcilaso de la Vega en sus portadas, enlazando el título noble de su ascendencia materna y el nombre de su ancestro paterno, el afamado poeta toledano. Los trazos quebrados de este retrato a mano alzada de un hombre en búsqueda de sí mismo, partido en dos, asediado por la insistencia de sus recuerdos, también registran las huellas de los movimientos sísmicos del tiempo que le tocó vivir. Es menos un dibujo que un palimpsesto en el que se superponen varios rostros, o tal vez un mismo rostro con nombres distintos que mira al espectador con la diplopia de quien se siente a la vez un vencido y un conquistador. Decía que esa línea es de 1991. Hoy, 9 de julio de 2016, leo esta línea. El método psicoanalítico nos permite ir más allá de la superficie de la conciencia histórica y cultural del Inca. Probablemente dirán, pero el texto es idéntico. Y yo les diré, creo que no. ¿Y por qué? Porque registra una idea interesante que nos lleva a prestar atención a un dato clave. La trayectoria vital del Inca giraba en torno a dos centros. La órbita elíptica le permitía observar lo que pasaba en los dos lados del Atlántico. Su condición de marginal le exigía deslindar espacios, conjugar diferencias y similitudes, intentar alguna síntesis. Conciliar los sistemas significantes de dos realidades en conflicto hizo que procesara la diglosia en que vivió sus primeros años. Traducir un libro en el que se acometía la difícil e intricada tarea de integrar dos visiones en conflicto le dio el impulso para traducir un mundo y hacer visible lo que no encajaba en el sentido común de su tiempo. En su empeño por conocer sus raíces y mapear el horizonte, construyó una obra en la que consignaba los datos de un trasiego que salvaba océanos y distancias y sorteaba las constricciones impuestas por el poder imperial y eclesial. Garcilaso intuía que estaba ocurriendo un momento crucial. Se estaba definiendo una nueva realidad histórica, el mundo moderno. Los tiempos de la hegemonía inca y del tumultuoso desarreglo de la conquista estaban siendo barridos por el huracán del progreso. Solo le quedaba aferrarse a unos retazos felices atravesados por relámpagos de momentos traumáticos. En el movimiento inicial y apenas perceptible de la marcha inexorable a la comunicación planetaria,
sentía también que los anclajes políticos, económicos y culturales del medioevo cedían ante el sismo global en ciernes y presentía que con la nueva realidad histórica estaba surgiendo a escala mundial un mestizaje cultural. Veamos, en el párrafo inicial del primer capítulo del primer libro de los comentarios, el Inca se pregunta si debe abordar ciertos graves asuntos. Por ejemplo, si el mundo es uno solo o muchos, si tierra y cielo son llanos o redondos, si la tierra toda es habitable, si hay pasos entre las zonas templadas y si, en el caso de que existiesen los antípodas, ¿cuáles lo son de cuáles? A renglón seguido dice que no es su principal propósito tratar estos sesudos temas. Hacerlo sería demasiada presunción en un indio. Y además, cito exactamente sus palabras, porque la experiencia, después que se descubrió lo que llaman Nuevo Mundo, nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas. Dicho lo cual, procede a aclarar tales cuestiones confiado en la infinita misericordia. Esas razones son el descubrimiento del gran Colón y el retorno de la nao Victoria. Ambas cosas son pruebas de que no hay más que un mundo. La redondez de la Tierra había dejado de ser una abstracción de los antiguos matemáticos griegos. La Victoria fue la única de la pequeña flota que volvía en 1522, con los 18 hombres que sobrevivieron al viaje alrededor del mundo iniciado en 1519 bajo el mando de Hernando Magallanes. El Inca sabía de seguro que ese mismo año de 1519 Hernán Cortés había desembarcado en la costa mexicana con un contingente de soldados y aventureros para arrebatar, con la ayuda de numerosos aliados indígenas, el imperio azteca a Montezuma II. Tal vez no había prestado la misma atención a que también en 1519, en Frankfurt del Meno, ese Carlos V, emperador de los romanos, rey poderosísimo de las Españas, pronunciado con esas palabras en el requerimiento de Fray Vicente Valverde y consignado exactamente así en los comentarios, había sido elegido rey de los romanos. Como señala con británica circunspección John H. Eliot, en esos 3 años, entre 1519 y 1522, emergieron 2 grandes proyectos que habían de dominar la historia por los siguientes siglos: la globalización y el imperialismo territorial europeo. El mundo se había transformado. La Europa del Renacimiento había descubierto a la vez la antigüedad greco-latina y la novedad americana, el individualismo de Pico de la Mirándola y las nuevas rutas marítimas. La cultura renacentista propia de una élite compuesta de ricos, nobles e individuos eminentes posibilitaba una conciencia plena del propio valor, restringida a estos grupos. El trasvase de personas y el intercambio de metales por productos manufacturados impulsaba a los galeones a surcar los espacios continentales. El imperio español se expandía y pronto en sus dominios no se pondría el sol. Cuando empezaban a regir escalas planetarias, la monarquía católica bajo el cetro de Felipe II abarcaba 4 continentes. El mundo se había transformado y continuaba transformándose. Mientras que Cortés asentaba en México los cimientos de lo que sería el imperio español, cito a Cortés, peleando con gente bárbara por una causa justa y un aumento de nuestra fe, Martín Lutero negaba en Leipzig el derecho divino al Papa. El individuo estaba para él solo frente a las Escrituras.
La reforma protestante estaba por desencadenar las guerras de religión que cambiarían el rostro de Europa. A la vez, nuevas ideas y conocimientos socavaban las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y se comenzaban a sentar las bases de la ciencia moderna. Un cambio de paradigmas iniciado por un grupo de audaces investigadores haría que el mundo pudiese ser visto bajo una luz diferente. Intercalo una digresión. Se suele asociar el nacimiento de la modernidad al racionalismo cartesiano, a la revolución científica iniciada por Galileo Galilei e Isaac Newton y al empirismo inductivista de Francis Bacon, todo en la primera mitad del siglo XVII. Un pensador, Stephen Toulmin, plantea que la hegemonía de esa visión pone bajo sospecha todo aquello que no se ajusta a su lógica abstracta y decontextualizada. Algo se perdió, dice Toulmin. La actitud tolerante y escéptica de los humanistas del siglo XVI, que era avasallada por la duda sistemática y la verificación práctica. Tomar en cuenta, decía Toulmin, los argumentos también modernos de Montaigne, Erasmo, Rabelais y Shakespeare hubiese atemperado los malos entendidos entre las ciencias y las humanidades y hubiera permitido mantener un espacio reflexivo en el cual ubicar datos como los de la etnografía o de la historia, que no tenían cabida dentro de ese paradigma exigentemente cientificista. Pero como señala Serge Grusinski, otra modernidad, la de los ibéricos, españoles y portugueses, se fue desarrollando más allá de la península, sin ir necesariamente de la mano del absolutismo de la ciencia y el racionalismo cartesiano. Esa modernidad que se estaba configurando cuando la tarea de integrar la nueva y sorprendente realidad natural y humana del nuevo mundo dentro de las coordenadas intelectuales del viejo mundo correspondió, en primer lugar, y cito a Grusinski en su ironía, a dos países de esa Europa meridional, arcaica y oscurantista, que sin embargo trasplantó sus instrumentos jurídicos, políticos y religiosos a los espacios geográficos de ultramar. Lejos de las fronteras de Europa occidental, los paradigmas definidos por la monarquía católica se afincaban en tierras fértiles para la imaginación y adquirían los rasgos propios del sincretismo. La proyección ibérica dio inicio, dice Grusinski, a la primera mundialización del mestizaje cultural, de la que participarían no solo los europeos, sino también los chinos, los indios, los filipinos, los japoneses, los mulatos y los mestizos. Pero también es cierto que a nuestra América le tocó en suerte, es un decir, el lado oscuro del Renacimiento. Walter Miñolo critica el eurocentrismo dominante en los medios intelectuales y señala que el colonialismo, o en sus palabras, la colonialidad, forma parte constitutiva de la modernidad, pues irrumpió en el momento mismo de su fundación histórica. La dominación cultural desbordó los ámbitos político y económico. El proyecto eurocentrado de la modernidad y las estrategias de modernización impusieron la supremacía de los patrones de conocimiento europeo, las muy diversas maneras de conocer, predecir y transformar su propio ambiente y las distintas modalidades de pensamiento propias de los pueblos sometidos fueron arrasadas. Termina esta digresión y planteo nuevamente al Inca Garcilaso. Con razón, nos dice, lo llaman Nuevo Mundo, porque lo es en toda cosa. Garcilaso resumía en una sola frase la radical novedad
de la geografía, fauna, flora, usos y costumbres de este nuevo mundo. Aprehenderla demandaba un cambio igualmente radical en los paradigmas desde los cuales los europeos la enfrentaban. Un cambio tan radical y de la misma magnitud que el cambio que debe darse en la organización psíquica cuando se trata de procesar hechos desconocidos. Wilfrid Bion, un psicoanalista británico, denomina cambio catastrófico a aquellos drásticos ajustes que implican el desmantelamiento de puntos de vista y conceptos fuertemente arraigados para dar paso a un nuevo repertorio de hipótesis e ideas acordes con la nueva realidad. Según Bion, el temor a la desestructuración tiende a generar resistencias que impiden la transformación de los esquemas psíquicos necesaria para la respuesta adaptativa. El adjetivo catastrófico procede de las matemáticas y alude a un cambio brusco en un sistema dinámico que no se puede predecir ni controlar. Este cambio es necesario. Lo que sería catastrófico en el sentido no matemático, sino del diccionario de desastroso o muy malo, es lo que acontece cuando no se trascienden esquemas mentales, preconcepciones y supuestos que imposibilitan tomar conciencia de la magnitud y celeridad de las transformaciones de la realidad externa. Ahora bien, estoy tratando de vincular una visión de mundo con un sujeto. Ahora bien, la trama que vincula al autor con el sujeto del enunciado, porque Garcilaso es autor de los comentarios, pero dentro de ellos actúa como el sujeto que enuncia los comentarios. No siempre es así. A veces hay un narrador omnisciente, a veces el narrador usa la tercera persona. En este caso, su claridad como sujeto de enunciación es perfecta y además intercala digresiones y relatos en tercera persona. Todo esto está tendido sobre una zona minada de la teoría literaria. No obstante, revisar la vastísima producción crítica en torno a Garcilaso, y cito una serie de autores, permite, si no desenmarañar, al menos atisbar la intricada red de vasos comunicantes que se extiende entre su vida, la época que le tocó vivir y su obra, y arroja luces sobre el periplo entre dos continentes separados por lenguas y por la ardua confrontación de dos culturas. Llego a lo central de esta propuesta. Garcilaso, al cual en el libro de 1991 he visto desde una óptica que privilegia el procesamiento de una conflictiva identidad mestiza, que procesa los vaivenes, las idas y vueltas, las transformaciones, que pone énfasis, por ejemplo, en la incomunicación de sus padres y pone énfasis también en lo que significó para él traducir los diálogos de amor de León Hebreo, obra de un judío español, igual que él, exiliado, y que igual que Garcilaso buscaba juntar dos mundos, el mundo del Renacimiento y el mundo del Antiguo Testamento, y que pone énfasis en las razones que lo llevaron a guerrear en las Alpujarras, a cambiarse de nombres, etcétera, etcétera. En este caso vamos a plantear qué significaron esas angustias identitarias y cómo, por el contrario, pudieron contribuir a una suerte de percepción de un vastísimo acontecimiento de trascendencia mundial, el advenimiento de la modernidad. Cierto que aún hoy siguen gravitando angustias identitarias comparables a las que vivió cuando las circunstancias históricas que rodearon su nacimiento parecían ser, cito a Pupo Walker,
en buena medida una configuración metafórica de su persona. En su temprana infancia, o por decirlo de otro modo, en su prehistoria, aquella porción de su vida previa a su aprendizaje verbal, el vínculo con su madre forjó los cimientos de seguridad, el sentido básico de su ser y los anclajes primeros que le permitían enfrentar una sucesión de embates, conflictos e irrupciones traumáticas que iban a exigir de él desde el comienzo de su vida arriesgados equilibrios para afrontar las tensiones a las que era sometido su psiquismo. Y voy a hacer muy brevemente un resumen de los hitos de una interpretación analítica de la persona para llegar a esa plataforma desde la cual pudo mirar el mundo. Lo que el guagua, porque es difícil imaginar que su madre lo arrullaba, que no hablaba español, diciéndole Gomecito, Suarecito de Figueroa, lo más probable es que le haya dicho guagua y que haya tenido un nombre quechua. Digo, lo que el guagua pudo conjeturar acerca de la cópula que le dio vida, recogía los ecos de lo ocurrido 8 años antes de su nacimiento. Es cierto que los trazos de la escena primaria, como llamamos en psicoanálisis a la inquietud del niño por conocer los misterios de la procreación a través de la inquietud que le produce la cópula de los padres, es cierto que los trazos de su escena primaria diferían de los sucesos, de lo sucedido en Cajamarca, lugar de la escena originaria de la patria peruana. Estos estaban inscritos a sangre y fuego como trauma fundante y fundación traumática. Lo que había de afín entre ambas escenas primarias, lo que las equipara es que Garcilaso situó a los respectivos protagonistas de la escena de Cajamarca y de su escena primaria en una suerte de ecuación que dotaba a las imagos parentales de dimensiones históricas que iban más allá de la metáfora. La acumulación de vivencias traumáticas reforzó la atracción que ejerció en él el trauma fundacional. Los mandatos del padre lo llevaron a ir a España y luego a ostentar las insignias militares en momentos que España estaba asignada por los fastos de Lepanto. En el largo proceso de la traducción del libro de León Hebreo, la identificación con el conquistador se fue transformando en un vínculo simbólico. La estructura del texto de León Hebreo daba lugar a una articulación del legado cultural andino con la tradición hispana y propiciaba, esto es importante, la posibilidad de establecer un diálogo de amor retrospectivo entre sus padres, que estaban verbalmente incomunicados. Esto era necesario para que asumiese la condición de mestizo. Compenetrado con la visión neoplatónica de León Hebreo, pudo iniciar una nueva lectura de la historia de su tierra que mitigaba la violencia de la conquista al conjuro del amor dentro de una perspectiva de civilización y evangelización. Don Emilio Choy ha destacado la importancia renovadora que esto implicaba para la dirección del pensamiento americano. Publicó sus comentarios con un título modesto, pero al mismo tiempo osado, para una obra que trasciende el comento, que interpreta lo utópico y trágico de la historia de su tierra. Garcilaso hizo de la Crónica de Indias una obra de arte y, cito a Vargas Llosa, y del español una lengua no solamente de España, sino del mundo. La escritura de los comentarios acentuó su conciencia trágica. Su narración del encuentro entre la hueste conquistadora y el cortejo de Atahualpa, escrita en una prosa castellana admirable, no exenta de estrategias narrativas quechuas, hace pensar que hubiera querido despertar los procesos de catarsis y expiación evocados por el drama griego.
autores respetabilísimos como José de la Ribagüero, como Raúl Porras Barrenechea mismo, Aurelio Miró Quesada y el propio José Durán, plantean que este texto es el menos fidedigno porque ocurrió en momentos en que él no podía haber tenido sino ecos de lo ocurrido. Mi postura es otra. Creo que él usa este texto para dar una visión trágica de lo ocurrido. Porque las dos partes de los comentarios registran una doble pérdida. El Tahuantinsuyo, devastado por matanzas, hambres, desplazamientos forzados, epidemias, y también la desaparición, el ocaso, de la gesta épica y cruel de una conquista hecha a sangre y fuego. El texto de los comentarios sirvió de lápida para ambas. La memoria del bien perdido oscila entre la pérdida y la ausencia. Como señala Dominic Lacapra, la escritura de la historia de sucesos traumáticos desdibuja la diferencia, es decir, la no identidad entre pérdida y ausencia. La conciencia del horror hizo que el Inca tuviese muy en cuenta la dolorosa pérdida que significó para el Tahuantinsuyo la invasión europea. La bruma nostálgica hizo que sintiese la pérdida del incario como la ausencia de un paraíso terrestre, es decir, la ausencia de algo que nunca existió. La imposibilidad de recuperar un paraíso inexistente sitúa a la conquista como un acto fundacional, un trauma estructurante a partir de la desestructuración del mundo andino. En la segunda parte de la historia general del Perú, dota a la experiencia colectiva límite de la conquista su significado social. Y acá, así como al principio de la segunda parte, subrayé lo del nuevo mundo y su visión de un mundo solo uno y esta visión de larguísimo alcance, voy a centrarme en el último capítulo de la segunda parte de los comentarios. Como subraya Paul Ricoeur, dado que el tiempo humano es siempre experiencia en movimiento, la historia es sobre todo narración. Consignar la secuencia temporal e intuir un orden lógico de los eventos hace posible articular el pasado con el presente y abrir expectativas sobre el futuro. Su visión esencialmente trágica, las palabras son de José Durán, es testimonio de un intento personalísimo de tener acceso a una culpa no solo personal, sino histórica. Permite intuir el terror y la piedad, la indignación y la compasión presentes en unas acciones que no siempre es posible comprender. El cortejo de dolor, desconcierto, angustia y pesadumbre que acompañó a la ocupación del Tahuantinsuyo discurre a través de los cauces abiertos por el providencialismo mesiánico propio del siglo XVI español. Lo sucedido, va a decir Manco Inca, el Inca rebelde, cuando está muriendo, no son obra de los hombres, sino del Pachacamac, pues él los favorece y a nosotros desampara. Rindámonos de grados, no veamos más males sobre nosotros. Es decir, la conquista estaba inscrita en el providencialismo cristiano y Garcilaso atribuye incluso a Manco II, Manco Inca, Manco el Inca rebelde, esta aceptación de un destino y un designio providencial. El mismo Dios de los incas ha decidido su suerte. Por eso Manco, el Inca rebelde, acepta el exilio. Ahora bien, la narración toda de la historia general del Perú lleva al lector, que es la segunda parte de los comentarios, él no quiso que se llamara así, pero es el nombre con que ha llegado a nosotros, lleva al lector
a involucrarse con todos los protagonistas, vencedores y vencidos, y sentir que el destino de cada uno de esos protagonistas hubiera podido ser el destino propio. En el telón de fondo de los comentarios es posible discernir tres disposiciones afectivas fundamentales. La primera, urgida por las experiencias traumáticas de su infancia y de su patria. Experiencias que tienen lugar en el límite de lo tolerable y son, por usar la expresión de Jorge Semprún, invivibles. Hago un pequeño comentario. Semprún escribió un libro extraordinario que se llama La escritura o la vida. Semprún estuvo en un campo de concentración en Buchenwald. Era comunista en esa época, participó de la resistencia, cayó preso. Cuenta él en su libro que le salvó la vida un viejo judío que le dijo: no digas que eres intelectual porque te matan. ¿Qué sabes hacer? Bueno, de chico hacía cerrajería, di que eres cerrajero. Y es ahí que aprendió muchas cosas. Aprendió a sobrevivir y aprendió el dolor del Kaddish, los cantos fúnebres de la tradición judía. Bueno, Semprún escribe ese libro. Semprún, su lengua materna era el español. La lengua de Buchenwald era el alemán. Pero él escribe el libro en francés, era su otra lengua, porque dice que no podía soportar la proximidad del texto con el alemán en que lo había vivido, ni con el español de su infancia. Tuvo que tomar la distancia. Dice, porque no es que los traumas estos sean indecibles, hay palabras para todo, son invivibles, y sin embargo se sobrevive. ¿Qué murió al sobrevivir? Es la gran pregunta de Semprún. Entonces, decía que son las vivencias y experiencias traumáticas, invivibles, porque quien sobrevive a un trauma no es asediado por un recuerdo, sino por un desconcierto cuya integración a la conciencia es imposible, y por imposible bloquea su inclusión en una secuencia histórica. La segunda disposición afectiva abre un cauce al pasado anterior al trauma, que arrastra las huellas de un evento que se encuentra más allá de los límites de la representación, pero sin embargo cuya persistencia imprime sus marcas en la realidad futura. La tercera parte recoge e intenta recuperar en la construcción metafórica del escenario histórico aquello que fue desestructurado y partido en dos por el suceso traumático, y presentar la conquista como una tragedia entre quienes habrán de convivir en la patria futura para propiciar un espacio que permita su asimilación y la aparición de los nuevos significados que trajo consigo el acontecimiento que dio inicio a la modernidad. Un 12 de abril de 1539, resumo entonces el libro de 1991, nació en Cusco un hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas, conquistador extremeño de ilustre abolengo y de la Paya Simpoogyo, india noble, señora del linaje de los incas. El niño vino al mundo en medio del ruido y la furia de la conquista, la desesperada resistencia indígena y las guerras civiles entre los nuevos señores de la tierra. En sus niñeces supo de la jactancia de los conquistadores y el desconsuelo de los incas. Creció entre armas y caballos. Con 20 años apenas cumplidos, se trasladó a España. Llevó sin éxito sus demandas ante el Consejo de Indias. Guerreó contra los moriscos en las Alpujarras y llegó a ser capitán. Indio entre españoles y español entre indios, se proclamó mestizo a boca llena. Tradujo a León Hebreo,
frecuentó a los humanistas andaluces, se hizo de una biblioteca, pulió su prosa y se puso a escribir para honrar a la patria y los parientes maternos y a su padre y a sus ilustres y generosos compañeros. Hoy, transcurridos 4 siglos desde el día de su muerte, se ha alabado su inteligencia historiográfica y se ha cuestionado el valor de su obra como fuente histórica. Se ha subrayado su originalidad y se han enrostrado sus supuestos plagios. Se ha elogiado sus conocimientos lingüísticos y objetado su manejo del quechua. Se ha aplaudido el uso de paradigmas renacentistas y denostado su imprecisión al representar las instituciones autóctonas. Se ha encomiado la sutileza sintáctica de su prosa y ridiculizado su apego a la retórica notarial de la época. Se le ha llamado el primer peruano y se le ha censurado haber peleado bajo el estandarte de Santiago, acá mata indios y allá matamoros. Se dice que es creador de una obra falaz y mentirosa, apenas una fantasía histórica, pero también se dice que es una crítica de primer orden. No cito quienes han dicho todo esto, pero está acá. Críticos ilustres le han dicho valiente patrañoso y renombrados autores lo han considerado el clásico de América. Singulares virtudes y singulares defectos de nuestro paisano, un indio antártico nacido en aquella remota tierra que empezaba a conocerse como el Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Max Hernández.